¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? Este gobierno no tenía y no tiene un plan para el Perú, no hay ninguna duda. Que el presidente de la República y la mayoría de los ministros no tienen una clara capacidad para gestionar a esos niveles de Estado las carteras encomendadas o la política general del país, también es claro. Lamentablemente, no me siento orgulloso de decirlo. Yo no voté, como es claro, por el señor Castillo, pero el señor Castillo es un presidente legítimamente posesionado, con el voto popular en las circunstancias que ya conocemos. No me da ninguna satisfacción haber pronosticado esto a principios del año 2022, o 2021, perdón, cuando analizaba, y ahí están los videos que los pueden ver en el canal YouTube, los planes de gobierno, y analizaba justamente el plan de gobierno, que no fue plan de gobierno, sino el documento ideológico de Perú Libre, donde claramente era un proyecto, es decir, no tenía nada que ver con el Perú, ideológicamente sesgado, pero además falto de elementos básicos de realidad nacional e internacional, aún en su planteamiento ideológico radical marxista-leninista. Y el candidato del partido que presentó ese documento como plan de gobierno, no siéndolo, era el señor Castillo, de manera que mínimamente tenía que compartirlo. Bueno, al final del día pasó a la segunda vuelta, ganó la segunda vuelta, se posicionó como presidente, no está en discusión ese tema, y de pronto vimos lo que ya se veía venir. Un desgobierno, la única cosa más o menos coherente que decían, coherente aunque sin sustento, y sin factibilidad a mi juicio, porque la factibilidad la da el voto, ¿no? Era el planteamiento de una nueva constitución. Con ese planteamiento tan genérico y al mismo tiempo tan demagógico, lograron que mucha gente votara convencida de que si cambiaban la constitución empezaban a solucionarse todos los problemas del Perú. Falta de empleo, pobreza, desigualdad, mala salud, mala educación, en fin, todo se solucionaba con el cambio de constitución. Ahora, a la primera pregunta adicional que se le hacía al propio candidato Castillo o al ya posesionado presidente sobre qué significaba ese cambio en salud, en educación, etcétera, venían generalidades o incluso incoherencias de claro desconocimiento de lo que ya la Constitución vigente que se critica decía o dice. Entonces, esta situación está haciendo que el liderazgo en el Perú, empezando por el presidente de la República, siguiendo por el ministro de Estado y muchos otros funcionarios, esté realmente a la deriva. No hay una visión de país, no podríamos pedirla porque no tienen ni siquiera la visión del próximo mes, ¿no? Están improvisando, están cambiando de opiniones cada rato para tratar de ganar la confianza. El gabinete último que se presentó ante el Congreso, el gabinete del señor Aníbal Torres, presidente del Consejo de Ministros, se apresuró a decir que el tema del cambio de constitución era un tema que yo no sé por qué lo están poniendo, dijo el señor Torres, en debate, si eso no va a ir. Pero si eso es lo que decían hace 2 o 3 veces como única bandera, como única bandera. Y el presidente Castillo se dio el trabajo de recibir al señor Hernando de Soto, ex candidato a la presidencia también y líder de algún partido, ya no es del partido que está en este momento representado en el Congreso, a decirle que le aseguraba que no iba a insistir en el tema de una nueva constitución. Entonces, ¿para qué seguir discutiendo al señor Castillo si ya no va por una nueva constitución? Pero bueno, ese era el único tema que tenían. Acabado ese tema, porque era imposible que pudiera aplicarlo, porque ni siquiera tenía idea de lo que había que hacer, del mecanismo legal y constitucional para cambiar la constitución. Entonces ahora, bueno, ¿cuál es su programa? Seguimos con generalidades, ¿no? Una nueva reforma agraria, una segunda reforma agraria. ¿Y cuál es la evaluación de la primera? ¿Cuál es el planteamiento? ¿Dónde está el contenido? El otro día escuchaba en una conferencia donde estaba de asistente, ¿no?, a una funcionaria del Ministerio de Agricultura que intentaba claramente darle contenido al discurso del presidente. Seguramente esa funcionaria ni lo conoce al presidente, pero claro, está tratando de darle una explicación. Bueno, esto significa esto y lo interpreto de esta manera, pero claramente se está improvisando, ¿no? Y se dice, bueno, vamos a mejorar la educación, pero ni siquiera ha sido capaz este gobierno con el Ministerio de Educación de preparar a los colegios para el regreso de los estudiantes en el contexto de la pandemia,
un regreso seguro, un regreso sin problemas de contagio y para recuperar el tiempo perdido, ¿no? Se habla de salud, pero en realidad el único ministro que era más o menos aceptado dentro del gabinete, de los gabinetes anteriores, y que tuvo el buen criterio de convocar a gente que ya hacían el trabajo para no parar la vacunación. O sea, actuó inteligentemente. Bueno, a ese ministro, en lugar de premiarlo, lo castigaron sacándolo para poner a un ministro que ahora está en proceso de vacancia, o de censura, perdón, porque obviamente no tiene ni las características, ni los fundamentos, ni la experiencia, ni los grados, ni el estudio, ¿no? Ni el criterio para manejar la salud pública en medio de una pandemia. Entonces, y los propios colegas médicos del colegio médico, del colegio de la Federación Médica, de todas las tendencias, dicen que se vaya este señor, ¿no? Pues estamos sin norte. Pero este tema, que se aprecia así claramente a nivel del gobierno nacional y de los principales líderes del gobierno, también se aprecia, quiero decirlo, en la clase política que hace oposición. ¿Cuál es el norte de la oposición política en el Perú democrática si solamente tienen en el discurso vacancia del presidente? ¿Cuál es? Díganos dos propuestas. Una propuesta que le hagan al país para que no pensemos que solamente es cuestión vacancia contra no vacancia. El presidente se defiende de la vacancia, el Congreso insiste en la vacancia. Y aun cuando hay razones para pedir la vacancia, ¿cuál es la propuesta de los sectores de oposición? ¿Qué país quieren? ¿Cómo corrigen el defecto principal por el cual se está creando esta condición de vacancia del presidente Castillo? Si ellos mismos están cayendo también en la demagogia, en la improvisación y en el priorizar la ideología y el hígado frente a lo que significa lo que necesita el Perú. Una nueva visión, un planteamiento con respecto a cómo solucionar problemas cruciales. Educación de este momento, salud pública en este momento, ¿no? El tema de la seguridad ciudadana, por poner solo tres temas que son urgentes, sobre los cuales no solo hay políticas de Estado, no hay políticas de Estado, sino ni siquiera hay política de gobierno en este momento. Entonces, lamentablemente, la realidad del Perú hoy día, no creada en honor a la verdad solamente por el actual gobierno, y este es un tema que viene de antiguo, pero asusada, generada en su nivel máximo, exponencialmente explotada, el concepto de la improvisación por este gobierno, podríamos terminar este breve comentario diciendo: en el Perú de hoy no hay norte, no hay visión, pero parece que tampoco hay ni sur, ni este, ni oeste. Estamos realmente sin brújula. Y eso es grave. Gracias.